El tema de hoy, controla tu mente y controlas tu vida. Controla tu mente y controlas tu vida. Exacto, entonces vamos a Romanos 12:2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrá entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Exacto. Entonces, Romanos 12:2 dice que no os conforméis a este siglo, sino sean transformados vuestros pensamientos, y si no os conforméis a este siglo, sino sean transformados vuestros pensamientos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice, no os conforméis a este siglo. Entonces dice, no se debes conformar. Entonces a veces somos como conformistas. Tú ves la muletilla que nosotros tenemos, eso es de Dios, eso es de Dios, que suceda lo que suceda, o si sucedió algo malo, eso es de Dios, o eso es de Dios. Siempre es como que la muletilla de, pues eso es de Dios, eso es de Dios, eso es de Dios, pero no nos ponemos metas más altas o algo, porque vivimos conforme a lo que tenemos. A veces buscamos el estado de comodidad. El estado de comodidad es el de confort, exacto, que nos mantiene en una zona donde ya la conocemos, y por eso estamos y nos agradamos a ella. A veces la zona de comodidad de una persona puede ser ser chofer dentro del tráfico de Bogotá, que es bien estresante, que hay gente que diría, yo no me aguanto ese tráfico, yo salgo, yo no me aguanto ese tráfico, pero hay personas que sí se lo aguantan todo el día. Y es bien terrible, bien estresante, bien de todo, pero todos los días están en el mismo sistema, pero ya es su zona de comodidad. Entonces ya se han adaptado a ella y dice, no, esta es mi zona de comodidad, estoy bien. No, ya no me incomoda, ya me estoy ahí. Ya sí es cansoncito y es todo esto, pero pues ya lo hago. Ya lo hago. Sí, exacto. Entonces pues, a veces nuestra zona de comodidad es lo que estamos haciendo, pero nunca nos proponemos hacer algo más, aspirar a más, o cambiar, porque llega y dice cambiar, tener que cambiar de ciudad, eso es complicado, o tener que cambiar de trabajo o de labor, porque estoy en el área administrativa, pero tengo que salir del área administrativa y ya me tengo que salir al área comercial. Entonces es diferente los trabajos, y las personas entonces mantienen la zona de comodidad. Entonces estaba, como le pasaba a un perrito que estaba ahí, que llegaba a la tienda, aquí con nuestro gran amigo, ¿cómo se llama? Baco. ¿Cómo? Baco. Entonces ahí está, ellos siempre por lo general tienen un sitio donde se quedan ahí acostaditos, así como está ahorita, y está acostadito, está ahí, pendiente, y está su zona de comodidad. Estaba en una tienda, ahí lo tenían, ahí afuera el mostrador, y ahí era de la tienda, y llegó un señor a comprar algo. Cuando llegó el señor a comprar algo, el perrito empezó ahí, acostadito, y ay, ¿qué le pasa? Ay, señor, venga, ¿qué le está pasando al perro que está sonando feo ahí? Que está no, tranquilo, no le pasa nada. Se siguieron ahí hablando, y el perrito ¿qué pasó? No le pasa nada, tranquilo, no me preocupe. No, bueno, está bien. Cuando después el perro, ay, no, al perrito le pasa algo, ay, no, ¿qué le pasa? Y entonces, y el señor le dijo, pero algo tiene, porque, bueno, le voy a explicar. Lo que pasa es que el perrito ahí donde está sentado, ahí hay una puntilla, ahí debajo de él hay una puntilla. Pero, oiga, pero si tiene una puntilla, ¿y para qué se acuesta ahí ese perro? O sea, a ver. Y entonces ahí fue cuando llega y le dice, no, lo que pasa es que la puntilla sí lo lastima y lo daña lo suficiente como para quejarse, pero no lo suficiente como para moverse de ahí, porque es la zona de comodidad. Entonces tú ves mucha gente que está quejándose. O sea, tiene un trabajo y se queja de ese trabajo que tiene, ya ese trabajo, y ese jefe, y esa vaina, y esos trancones, y la hora pico, y viene quejándose, pero todos los días lo hace y se queja, pero no lo suficiente
Para decir aún más. para salir grano. Entonces está que exacto. ¿Por qué? Porque está en su zona de comodidad. Entonces dice la palabra de Dios, no os conforméis, a este siglo, no os conforméis a la situación actual. ¿Qué decías tú? No se conforme a esta situación, o sea, hay que cambiar, hay que verificar y hay que decir, bueno, arriesgarse un poquito y ser un poquito más que valiente. Valiente es riesgo, pero hay que hacerlo, porque en el riesgo, en la valentía, es donde podemos llegar al triunfo. ¿Sí? Ahí es donde puede fracasar, sí, una vez se perdió una batalla, pero no se perdió la guerra, sigues intentando, te levantas otra vez y continúas con más fuerza. Exactamente. Entonces dice que por medio de la renovación de vuestro entendimiento, entonces, como decíamos al principio, controla tu mente, controlas tu vida. Si no controlamos nuestra mente, no podemos controlar nuestra vida, porque la mente es una locura de pensamientos. Esos llegan pensamientos y pensamientos. A veces te habla Dios, a veces te habla el enemigo, a veces te hablas tú mismo, pero son tonterías. Entonces, no mentiras. Pero a veces surgen unos pensamientos raros y vienen y van y eso, y a veces uno no tiene esa capacidad de parar esos pensamientos, de aquietarlos, porque estamos completamente bombardeados por información todo el tiempo. Hoy en esta época vivimos bombardeados por todos lados. El internet nos tiene, la televisión nos tiene, muchos medios de comunicación. La contaminación visual también llega información a través de eso, y mucho, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces una imagen lo impacta a uno. Exacto. Entonces llega y no, tenemos que renovar la mente para no dejarla como está. Ustedes ven una persona profesional, llega y dice, estudia primaria, secundaria, se vuelve profesional, tiene su título, y esa persona supuestamente pues es más valiosa en el área laboral que otras personas. ¿Por qué? Porque está más preparada para laborar cargos y todo esto. Entonces, pero eso lo hicieron mediante ¿qué? La renovación de su entendimiento. ¿Por qué? Porque tuvieron que adquirir conocimientos y enfocaron su mente en una carrera, con las materias de esa carrera, y tuvieron que estudiar esa carrera. Siendo hartas carreras las que hay, no, el ingeniero se enfocó en su ingeniería y no se enfocó en sus, de pronto en ser médico. Él no sabe nada de ser médico, había mucho conocimiento por ese lado, pero se enfocó por este lado y enfocó su mente por este lado, ¿cierto? Entonces muchas veces tenemos que enfocarla y tenerla enfocada. Entonces con la mente tenemos que alimentarla, tenemos que liberarla y tenemos que enfocarla. ¿Por qué tenemos que alimentarla? Porque si no la alimentamos adecuadamente, entonces vamos a tener problemas. Ustedes han visto que los que se alimentan mal, dicen que hay una mala alimentación, empiezan a tener problemas de enfermedades. ¿Sí? Tienen bajas defensas o empiezan a dañar y a deteriorarse por dentro. Muchas cosas. ¿Por qué? Porque se está alimentando mal. Entonces asimismo debemos alimentarnos también bien. ¿Por qué? Porque a veces nos alimentamos mal. Ahora bien, ¿cómo se alimenta la mente? Con información. ¿Y cómo entra la información? Por medio de la lectura, por medio de lo que escuchas, por medio de los videos que ves. Entonces estás siempre, porque casi los dos medios son visual y también casi auditivo, básicamente, aunque también tienes tus otros sentidos que estás también recibiendo información y la estás alimentando. Ahora bien, tú comes en la mañana y hasta el otro día, o comes en la mañana, al mediodía o en la noche. Pues a veces sí, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y de pronto te da también por comer, ¿cierto? Que entre las comidas también se le da a uno por comer, claro. Y es bueno así, o sea, así conforme eso en la natural, porque dicen que lo más nutritivo y lo más saludable no es comer en la mañana, aguantar varias horas y después volver a comer al almuerzo y después aguantar hasta la noche para la cena. No, que lo conveniente hoy en día que han descubierto es que hay que comer varias veces al día para ser saludable. Entonces tenemos que alimentarnos varias veces. La mente tenemos que alimentarla, pero no solamente una vez al día, sino que tenemos que alimentarla todo el tiempo. Y de hecho todo el tiempo la estamos alimentando, todo el tiempo estamos recibiendo información. Entonces tú dime con quién andas, dime quién eres y te diré con quién anduviste. Entonces, ¿por qué? Porque lo que pasa es que
las personas que andamos alrededor de ellas nos dan información, pero si esas personas son dañinas, nos dan mala información. Yo tenía un primo, y el primo pues normalmente como hasta los 13 años estuvimos bien, todo esto, después se fueron y se consiguieron una casa por allá, barrio Molinos, sí, y se fueron de para allá, y después se fue para allá, pero pues consiguió nuevas amistades. Las amistades que consiguió ahí al lado pues eran santos de la mejor devoción de los del barrio, pues eran gente que pues chinitos que les gustaba mucho la vagancia y todo esto, entonces se volvieron pandilleros, entonces un poco de situaciones bastante increíbles. Cuando de tanto problema que tuvo, se salieron de allá, compraron casa más bien a este lado, cerca donde estamos nosotros, y ya el personaje no, pues quería estarse allá, era allá, pero pues igual la casa estaba a este lado, siguió pasando el tiempo y volvió a este lado, ya ir para allá y no sé qué, y llegó y fue otra vez transformado. ¿Por qué? Porque el medio lo transforma a uno. Otra vez estaba calmado, tranquilo, no sé qué, porque el ambiente con el que uno se relaciona lo puede contaminar a uno mucho. Entonces uno debe estar muy pendiente y saber de cuáles son las personas que lo rodean. Dicen que nosotros somos realmente las 5 personas con que mejor nos relacionamos a nuestro alrededor. Nosotros somos esa persona. Con las 5 personas que nos relacionamos todo el tiempo, nosotros somos ese tipo de persona. Entonces uno llega y hay gente que evalúa, uy, entonces con los que me rodeo no es la mejor situación para mi vida. Pero entonces por eso hay que uno buscar rodearse de las mejores personas. Este es líder, este se destaca, este tiene talentos, entonces se le pega, le chupa rueda, como dicen en el ciclismo. Hay que estar detrás de él mirando a ver qué hace. ¿Por qué? Porque eso me va a contagiar mi vida y eso me va a renovar completamente la mente. Entonces he visto que qué diferencia hay entre un rico y un pobre, y entonces dicen que es la mentalidad, porque todos tenemos brazos, cabeza, tenemos las piernas, tenemos todo, ¿cierto? El mismo cerebro. Básicamente estamos hechos para triunfar, hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero pues hay unos que tienen la prosperidad y otros que no tienen prosperidad. Entonces la diferencia entre un rico y un pobre está en la mentalidad de la persona. Básicamente esa es la mentalidad. ¿Qué está pensando para tener lo que tiene, y qué estoy pensando o qué está pensando esta persona para saber que no tiene nada? Que no tiene nada. Entonces, básicamente un personaje, Tim Hayek, que escribió Mente Millonaria por allá, es un multimillonario, una vez llegó y dijo, pues era pobre, normal, y llegó y dijo con un multimillonario, le preguntó, ¿y qué hay que hacer qué hizo usted para tener toda esa riqueza y todo eso que usted tiene? Pues, ¿qué hago yo? Pues tener mentalidad de rico. Le dijo así, simplemente, mentalidad de rico. ¿Y qué es eso? Pues investigue. Entonces se puso a investigar qué era tener la mentalidad de rico. Mentalidad de agradecimiento, mentalidad de ponerse metas altas, mentalidad de creer que puede lograrlo o que puede llegar allá, porque primero hay que creerlo. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que no hay que ver para creer, sino creer para ver. Sí, hay que creer para poder luego crear y ver. Exacto. Entonces, eso hace parte de la renovación del entendimiento. Ahora, nuestra mente, si la alimentamos solo en la mañana, que dice, ay, pues la vitamina del día. Entonces, viene la vitamina del día y palabra de Dios, la reflexión, la lees y ya listo, vamos. Pero todo el día te mantienes apartado del tema. ¿Por qué? Porque la mente vuela para todos lados, si estamos en estamos en el chisme o estamos en el otro, o porque eso no sucede y la mente vuela para todos lados. Pero hay que alimentarla, ¿qué? Mañana, tarde, noche, dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces es muy difícil mantener la mente enfocada. Una forma de mantener la mente enfocada hoy en día es de pronto pues que existen estos aparatos, los celulares, y si tiene capacidad, entonces métale predicaciones, eso es palabra de Dios, o métale la Biblia, escuche Biblia, yo le meto predicaciones, entonces escucho predicaciones de vez en cuando, por mantener la mente enfocada, porque tiempo muerto, tiempo productivo. ¿Qué es tiempo muerto, tiempo productivo?
Tú vas en el transporte público. Si vas en el transporte público, pues puedes ahí encubiertamente, ahí sacas tu audifonito, ahí lo vas escuchando y vas escuchando información. 1 hora de ida al trabajo o 1 hora de ida al colegio con buena información acá, ¿sí? Y otra de vuelta, que es por eso que la mentalidad de millonarios. Entonces, ¿qué piensan los millonarios? Entonces hay gente que se pone a investigar, oiga, yo quiero que tener algo de prosperidad, quiero tener algo de esto, pues también debo averiguar acerca de ese tema. Y también existen audios para eso. ¿Sí sabían que existen libros acerca relacionados de cómo obtener riquezas? Bueno, entonces, aunque no hay que ser tan materialista, pero ahí están, listo, vea, ahí son principios bíblicos también para obtener esas riquezas, porque hubo hombres muy prósperos en la Biblia, ¿cierto? Que eran los hombres más ricos en la región, en ciertos puestos, y eran hombres de Dios. Entonces, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que quieres informarte? ¿A dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres llegar al final de tu vida? Sí, dice. Entonces, no sé. Algunos dicen, no, yo quiero ser médico. Entonces quiero ser ingeniero. Quiero ser bueno en los deportes. ¿A dónde quieres? Pero como no tenemos escrita la meta, porque si haces un sueño, la anoté una vez, pero ya la dejé y se me olvidó el sueño, y o sea que mi mente nunca volvió a eso que yo quería. Yo quería hacer cinturón negro en no sé dónde, y sí, pero eso quedó. O quería ser futbolista, pero mi mente se fue para otro lado, porque existen los problemas, porque existen las dificultades, porque tengo que levantarme a trabajar, porque tengo que pagar aquí y allá. Entonces nuestra mente va volando para otros lados y se va pasando el tiempo. Y los sueños que teníamos quedaron allá agotados, como le pasó a una señora que estaba ya con su hijo un poquito así adolescente, que ella le compró un piano a su hijo para que tocara piano y no sé qué. Es que me he hecho el sacrificio porque yo siempre quise tocar el piano, yo siempre quise hacer eso, y por eso quiero que mi hijo toque el piano. Entonces se le preguntó a la señora, oye señora, pero ¿y usted a qué hora se murió? No, porque yo, ¿cómo así que me morí? Sí, porque pues usted todavía está viva, todavía puede cumplir su sueño, todavía puede tocar el piano, porque él está trasladando su sueño a su hijo si usted todavía está viva y todavía tiene capacidades y lo puede lograr. Entonces a veces nosotros, sí, no, es que ya soy demasiado viejo para obtener eso. Hay gente que ya después de 50, 60 años y se mete a la universidad y logran el título universitario. Sí. Y ahí dice, pues un día renovaron la mente, salieron del estado de comodidad y empezaron a lograr hacer cosas, porque es por medio de la renovación de tener el entendimiento de decir, oiga, yo lo puedo lograr, yo lo puedo hacer. Que nosotros, debemos alimentar nuestra mente, pero también debemos liberarla. ¿Cómo debemos liberarla? De pensamientos de angustia, de tristeza, de pobreza, de cansancio, de tantos problemas, de tantas dificultades, ¿cierto? De todas esas cosas debemos quitarlo de la mente. Pero pues una forma de quitarlas es llevándolas a la cruz, obviamente, diciendo, Señor, lleva a la cruz todos sus pensamientos. No puedo pensar en eso, pero una forma de hacerlo es enfocándose en la alimentación de la palabra. Entonces, cuando te alimentas en la palabra, vas llenando. O sea, uno tiene que alimentar por un lado, y eso que va alimentando y llenando hace que lo otro vaya saliendo, se vaya quedando atrás, se vaya olvidando. ¿Por qué? Porque estás recibiendo nueva información. Entonces, en la medida que te vas alimentando y enfocándote en algo, va saliendo la información negativa que tenía. Porque pues, la palabra dice en Filipenses 4:8, ¿qué es lo que dice? Dice, pensad en lo bueno, en lo noble, en lo puro, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza. En esto tenemos que pensar. Básicamente es eso. Entonces, eso es lo que tenemos, pero lastimosamente nuestra mentalidad a veces es negativa, entonces tendemos a ver los problemas, pero entonces eso se va liberando. ¿Cómo se va liberando la mente? Alimentándose bien. Y lo otro es enfocar la mente. Entonces nosotros tenemos que enfocar ¿qué? La mente. Nuestra mente. Por ejemplo, yo hoy estaba enfocado, quería venir acá, ¿cierto? Estaba muy chévere, pero pues también me surgió la idea y me dijeron no. Me invitaron ¿a dónde? A comer, y entonces no hay problema. A comer, ¿y qué hay para comer ahorita en la noche y tal? Es rico. No, pues lo que quiera,
eso sí, lo que quiera. Si quiere mojarra frita, hágale. Si quiere pechuguita, pechuga. Si quiere churrasquito, churrasco. Y después, pues postrecito, brownie, helado, todo eso, ¿cierto? Muy rico, ¿cierto? No, mentiras, a mí no me invitaron, no me hicieron eso. Pero, ¿qué hice ahorita con ustedes? Condicionarlos a que pensaran en comida y ahorita a ustedes se les está haciendo agua a la boca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que así se puede enfocar la mente, con información nueva. Me está llegando nueva información, me llegan nuevas ideas. Entonces uno es expuesto a mucha información. ¿A qué información es que estás tú expuesto? ¿A información negativa o mala o información buena? Entonces sabemos que la palabra es la palabra de Dios y es verdadera, y nosotros debemos exponernos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra información sea renovada. Entonces muchas veces hay pensamientos en la sociedad que nos dicen que esto es lo correcto. Entonces lo correcto, por decir algo, hay refranes. Entonces es mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces es mejor lo malo, aquí me aguanto lo malo, la puntilla y todo esto, que cosas buenas por conocer. Me aguanto esta situación y no salgo de acá, estoy rodeado. Es mejor quedarse quietico que salir al exterior y verificar qué puedo hacer. O arriesgarse, sí es lo mismo, no estar uno quieto ahí, conformarse uno con las cosas, sino pensar. Sí, lastimosamente sí, uno es muy conformista y a veces no mira para los lados y se queda quietico y pasa el tiempo y se le pasó la vida y nada pasó. Y nada pasó, quedó ahí quieto, eso sí es verdad. O el dicho que hay personas que dicen, no, es que no, Dios proveerá. Eso esperemos que eso el Señor proveerá, pero es que el Señor dice que no nos quedemos acá, sino que hay que buscar las cosas, porque si yo me quedo acá, segurito que el Señor, si yo no trabajo, no me va a mandar de allá arriba del cielo el pan, así en canastas. Tengo que yo buscarlo. Sí, hay gente que dice eso, ¿cierto? Sí, para... Le dice uno, ay, tal cosa, ay, Dios proveerá, el Señor verá, Él no me desamparará, pero pues el Señor dice que proveerá, pero uno también tiene que poner interés en proveerse. Exactamente, sí, claro, sí. Esa es la actitud que uno ve, porque hay personas que dicen que Jehová es mi pastor, bueno, o Dios me proveerá, pero uno ve que, pero le ve la actitud, la energía, la vaina y sale, dice, bueno, está correcta la actitud con respecto a lo que dijo, que Dios proveerá, pero hay otros que, como usted dice, la actitud incorrecta de el desgano, de sigo aquí viendo televisión, el maná me va a caer del cielo, entonces esperando que llegue, pero ya el maná cayó del cielo hace tiempo, ya no va a volver a caer. Exactamente. Entonces, o sea que no ve uno eso, sí, como ese entusiasmo, ponerle fuerza, sino es proveerá, pero uno también tiene que darle una manito. Él no necesita, pero uno también. Porque yo pienso en eso, que si usted es aquí, yo puedo aquí quedarme, el Señor es mi proveedor y todo, pero si yo me quedo aquí y no trabajo, el Señor no me manda la comida allá al cielo. No me va a llegar acá al pan, si yo no me paro a ver, sí, o sea, ayudar, ¿cierto? Eso es lo que entiendo yo, ¿cierto? Así mismo la mente tiene que estar así. Y si, no, yo me quedo aquí, entonces yo estoy feliz aquí, con 3 chácharas y así me quedo. Y no pienso en salir adelante. Exacto. Entonces ahí queda ahí se vuelve viejo y ahí queda con los 3 chécheres que tiene. Exacto, ¿cierto? Sí, señora, por eso hay que salir del estado de comodidad. Bueno, otros refranes, dice acá, lo importante no es ganar, sino haber participado. ¿Pero quién dijo eso? El ganador no lo dijo. El ganador está el ganador está feliz de haber ganado. Y dice, sí, gané. Y tiene esa sensación de triunfo y dice, yo quiero más, yo quiero triunfar la próxima vez también. Pero el que perdió, llega y dice, lo importante no es ganar, eso no es lo importante es participar. Porque así dice el proverbio, así dice el refrán, así dice, bueno, la frase más conocida. Y obviamente que el que ganó fue uno, pero los demás perdieron. Entonces el que dijo eso, un perdedor, y los perdedores que estaban alrededor de él, pues por salvar su imagen, sí, claro, se sintieron bien con esa frase, ¿no? Diciendo, sí, lo importante es participar. Entonces, pues son frases mediocres que están en el medio y que nos hacen
hacer las cosas mal. Entonces llega y dice que un clavo saca otro clavo. Claro, un clavo saca otro clavo. Entonces ahí comete el error. Me contaba un amigo, hay infidencias por ahí. No, es que mi esposa, ya tengo mis 2 niños, no sé qué, pero la verdad yo estaba enamorado de otra. Y me dio muy duro porque se fue con otro. Me dijo, o sea, duro. Pero, ¿La esposa se fue con otro? su esposa, o sea, la chica que estaba con ella era su novia y todo esto, y no tenía planeado su futuro. Yo estaba muy enamorado de ella, pero se fue con otro. Se fue. Entonces, como un clavo saca otro clavo, me fui con esta, ¿sí? Y ya llevo 2 niños, pero eso fue por sacarme el clavo, entonces, ¡pum! Niño, ¡pum! Y entonces, ¡oh! Entonces obviamente que pues ya tiene la familia, tiene la esposa, todo esto, pero pues dentro del corazón de ella dice, pues estoy acá porque pues me tocó. Obviamente porque hubo un pensamiento errado que en la sociedad que está así, eso hay que hacerlo porque es que así se dice que hay que hacerlo y hay que hacerlo. Pero muchas veces los refranes no están tan bien condicionados acorde a eso, porque muchas veces esas frases las dicen personas que son perdedoras. Y en medio de la sociedad entonces se habitúa a todos esos refranes. Bueno, el que madruga Dios le ayuda, ese es bueno, pero dice, es que la palabra de Dios dice el que madruga Dios le ayuda. Pues no lo dice, pero es una buena costumbre, ¿no? No lo dice la Biblia, pero es una muy buena costumbre. Pues hay que madrugar es a buscar al Señor, que es lo que dice la palabra. Salen las frases hoy en día, así como dice Humberto de la calle Lombana. Entonces dice, no se nace mujer, no se nace hombre, se llega a hacerlo. Entonces dice, en los acuerdos de paz está él hablando ahí del tema, porque en los acuerdos de paz están hablando del género, del ser humano. Entonces para hablar del género del ser humano, entonces hay diversidad de géneros. Ya no solo existe hombre ni existe mujer, sino que existen diversidad de géneros. Y entonces hay que incluirlos porque no hay que excluirlos. Y entonces ahí es donde sacan la conclusión y los estudios y la vaina de que dicen que es que no se nace mujer ni se nace hombre, sino que se llega a hacerlo. Y uno ve este muchacho de mirar al espejo y quién sabe qué mirará, porque no sabe qué es lo que ve. Entonces, obviamente que pues hoy está muy arraigado eso y es muy polémico hablar del tema. Sí, hoy en día, hace 40 años, pues claro, todo el mundo, pues esa vaina de ser homosexual o ser, no. Antes estaban allá calladitos y nadie decía nada. Hoy en día es muy normal y yo soy esto y yo soy aquello y a mí me gusta lo otro y a mí me gusta lo otro. Pero no es lo que yo considere que sea bueno o malo, porque yo cuando no, pues sí, o sea, pues, ¿qué tienen? Si se quieren y si se aman, ¿cierto? Pues yo pensaba así, ¿no? Normalito. Pero pues cuando uno ya tiene un encuentro con Dios y empieza a leer la palabra, y uno dice, oh, wow, cualquier cantidad de versículos existen que dice que la parte de la homosexualidad no va con Dios, que eso es maldad del hombre, Señor, que eso es perversión del hombre y que eso no va ahí. Entonces, acorde a los principios o a los estatutos que exactamente. Entonces ahí está. A ver, ¿qué existe? Un cruce entre una hormiga y un mono, sale la hormona. Que existe entre el cruce de un toro y una naranja, sale una toronja, digo. Entonces, entre un toro y una naranja sale una toronja. El hombre en su sapiencia llega y inventa, está el burro y está el caballo, ¿sí? Y hace un cruce entre esos dos animalitos y sale la mula. Entonces sale la mula, pero la mula no tiene la capacidad de reproducirse. ¿Por qué? Porque es una invención del hombre y es una creación del hombre. Lo que es creado de Dios produce vida, lo que es creado del hombre no produce vida. Entonces, por eso no se reproduce. Entonces tú nunca vas a ver que en un nacimiento salga la persona, llega y dice, felicitaciones mamá, nació lesbiana. O sea, no, felicitaciones mamá, nació homosexual. O
sea, usted nunca va a ver que eso suceda. Cuando llega la noticia del médico y le dice, ¿qué le dice? Nació niña, no niña, felicitaciones. Pero pues ahorita nos quieren enredar el tema y la vaina y la cuestión y enredar la cabeza y ahí el lobby en la ONU, de todo eso. Entonces la gente hoy dice, ay no, eso es muy normal hacerlo. Pero realmente si vamos a la verdad, que es la palabra, no es tan verdad, ¿cierto? Es una mentira que nos están metiendo, ¿cierto? Pues la mente parece que no se puede controlar, pero pues sí se puede controlar. Entonces tenemos que controlar nuestros pensamientos en todo lo que hacemos y hay que controlarlos conforme a la verdad. Ahora bien, ¿qué sucede en nosotros? En nosotros sucede algo que se llama tentación. Entonces la tentación viene como con 4 pasos. Usted ve allá, lo primero que se despierta en uno es el deseo. Pero el deseo es interno, no es que el pecado esté allá afuera, el pecado surge a través de nuestros deseos y nuestros pensamientos. Entonces, el enemigo no puede controlar tus pensamientos. Dios no puede controlar tus pensamientos. Tú, que tienes tu libre albedrío, puedes controlar tus pensamientos. Tú eres la persona que controlas tus pensamientos y la debemos conducir. Por eso yo siempre estoy con audios de buena información de lo que yo quiero escuchar. Este es un audio bueno sobre salud, sobre aprender cosas de salud, no sé qué, para bajo internet, descargo, meto ahí información y me voy con la información. Que la mente se me quiere salir para un lado, vuelve a la información porque la estoy escuchando una y otra vez, ¿cierto? Porque la mente siempre se quiere ir para los problemas a pensar otra cosa, pero como me está hablando acá en el oído, entonces vuelvo y me enfoco en la información adecuada. Y por eso me estoy llenando de buena información y siempre la estoy enfocando la mente, para que yo tenga pensamientos correctos. Entonces, lo primero que hay en uno es un deseo interno. Entonces tenemos el deseo de dormir, tenemos el deseo de comer, tenemos el deseo de beber, tenemos el deseo del sexo, tenemos deseos que igual son creados por Dios y son buenos. Pero si se descontrola, son malos, porque es un deseo descontrolado, es malo. Quiero comer y comer y comer y comer y comer y comer y comer, entonces se descontrola uno. Quiero entonces sexo, entonces se desborda esa vaina. Entonces tiene que ser controlado a su medida. ¿Por qué? Pues, y eso todo se viene controlado con nuestra mente. Entonces lo primero en la tentación, lo que se produce es un deseo. Pero hay personas que sí tienen deseos internos que lo pueden afectar a uno. Pues a mí si me ponen trago, pues no me afecta porque nunca me afectó el trago, aunque sí se tomó antes de conocer de Dios, pero pues no me afecta porque no era mi deseo. O fumar, hay gente que no puede dejar de fumar porque era su deseo. Entonces, para mí no es la tentación ni el cigarrillo ni tampoco el alcohol. ¿Por qué? Porque nunca lo fue mío, entonces no es un deseo que yo tuviera interno, entonces no me va a tentar, ¿cierto? Entonces, ustedes ven ahí que todo comenzó con un deseo, ¿cierto? Ahí Adán y Eva en el paraíso. Entonces estaban ahí, estaban en el paraíso, pero pues Eva empezó a desear algo, ¿cierto? Pero ¿por qué empezó a desear algo? Porque ella empezó a dudar. Podemos dudar 2 cosas, o que Dios nos ama, o podemos dudar de la palabra de Dios, de lo que Dios habla y de lo que Dios dice. Entonces, por ejemplo, ayer veía una persona que me dijo, estábamos hablando con ella ayer, y decía, el Señor me hizo el milagro con mi hijo, me le salvó la vida, ya estaba desahuciado y que se iba a morir y ya todos nos habíamos despedido de él. Pero, pues igual, fuimos a orarle a Dios y todo esto, con la promesa y no sé qué, y oraron. Y al otro día el médico llamó, ¿y ustedes quiénes? Yo no sé, pero eso fue un milagro. Encontramos que su hijo está totalmente sano por dentro, no sé qué ocurrió, estaba ya, pues, le quedaban horas de vida prácticamente. No sabemos qué fue lo que pasó, pero está totalmente curado. Vamos a hacerle nuevos exámenes, pero está muy bien. O sea, está muy bien. Entonces le hizo el milagro y ay, yo creo en Dios, sí, qué bueno. Después llegó y ella le pidió algo sobre una señora para que no se muriera porque era como mi mamá, porque ella siempre me cuidó y no sé qué, y yo le pedí a Dios que no se la llevara, pero pues murió la señora. Y entonces desde ahí me dice, no, ella no cree en Dios. Entonces no cree en Dios, que ella estaba contando a él.
Pero es que yo no creo en Dios y no sé qué, pero pues uno indagando, oiga, sí creía por todo el milagro que le ocurrió, pero no creía porque pues de pronto no contestó la oración adecuada, pero pues no es todo lo que tú desees ni todo lo que tú quieras que así se va a realizar. O sea, uno no sabe a veces por qué suceden las cosas, pero pues Dios es bueno y para siempre su misericordia. Alguien me decía, no, yo tuve mi hijo y mi hijo tenía pues 5, 6, 7 añitos, pero eso era terrible porque tuvo una enfermedad terrible y no sé qué, y obviamente conocemos de Dios y nosotros íbamos, orábamos, hacíamos de todo. Se veía la presencia de Dios, de tanto que nos metíamos con Dios, mi esposa y yo, que las enfermeras entraban y los médicos entraban, y era tanta la presencia de Dios que la gente se quebrantaba porque sentía la presencia de Dios. No sabían por qué lloraban, pero lloraban. Era la presencia de Dios ahí porque nosotros orábamos, estábamos ahí, dele, ayune, así, por pues, nuestro hijo. Nosotros creemos en el milagro y que esto va a sanar. Pero el niño murió. Entonces, obviamente, pues, pero si yo creo en Dios, yo creo en eso, ¿por qué el niño se fue? Y no sé qué. Entonces ya empezó el shock y la queja y la vaina, y como que la herida en el corazón de que Dios no le había respaldado pues, a eso. Y él en ese momento, yo no sé, tuvo una queja, no sé, pero él visualizó un niño ya de 12 años. O sea, era como si era el hijo de él, ya lo visualizaba, pero un niño de eso, pero de 10, 12, 13 añitos, pero como lo veía, él lo vio, se le pareció la imagen, y lo veía todo como todo drogadicto en la calle, vuelto una miseria, 13, 14, 15 años. Entonces 15 añitos, y lo vio con esa visualización de 15 años, totalmente como un indigente, vuelto nada, llevado de las drogas, no sé qué. Y ahí fue cuando, o sea, una revelación de Dios le dijo, o sea, por más que hagamos, por más que usted esté, de pronto había algo destinado para que ese niño se fuera y se perdiera. Ahora está con Dios. Pero pues y él comprendió algo, es que Dios sí es bueno. La buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. O sea, que a veces uno no sabe, pero hay cuestiones que indican y que uno sabrá cuando está delante de Dios por qué Dios hizo eso que tal vez no comprendo por qué sucedió. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Buen libro ese. O cuando Dios no piensa eso. Sí. O sea, no sé qué día, por ejemplo, mirando las noticias, cuando mostraban toda esa gente pobrecita que el agua estaba hasta las rodillas, que estaban perdiendo todo, sí. O sea, lo tuve yo como una experiencia o sea, yo estaba viendo esto y sentí mucha tristeza, sí, sentí tristeza y estábamos con mi mamá y mi mamá decía, ay Señor, ¿por qué estará pasando todo eso, Dios mío? Y no sé por qué yo le decía más que de pronto lo que pasa es que nosotros no le pedimos perdón a Dios. Dios, o sea, nosotros decimos por qué, pero tenemos es que primero pedirle perdón a Él porque que lo que está sucediendo es por la misma culpa de nosotros que no nos hemos arrepentido, porque hay tanta maldad, porque si no cambiamos. Entonces yo le decía yo a mi mamá, de pronto nosotros decimos por qué, pero de pronto ¿para lo qué? Que Él quiere es que cambiemos, entonces es para qué es lo que Él quiere. Sí. ¿Para qué permitiste eso? ¿Para qué? Sí, de pronto Él permitió eso por algo. Sí, muchas veces vivimos en un mundo caído y a veces nos apartamos de la cobertura de Dios. Dios, el Espíritu Santo se lamentan de la situación que uno vive y Él nos ama, pero nos mira de lejos porque hay pecado en nosotros y no se puede acercar a bendecirnos porque hay pecado. Si hay pecado, pues Dios casi no se puede acercar a bendecir y a dar las promesas, a todo lo que Él quiere para nuestras vidas, porque nos salimos de la cobertura de Dios. Si la próxima vez hablamos de la cobertura del Señor, que es más chévere. De eso de la cobertura es bien impresionante. Y uno se sale y a veces ni se da cuenta y se salió de la cobertura de Dios. Dios lo quiere proteger a uno, pero te saliste de la cobertura. ¿Yo qué puedo hacer? Y estamos en un mundo caído donde también está el enemigo actuando. Y puede hacernos cosas malas, ¿cierto? Entonces,
ahí sí el problema es el pecado, que no hemos sabido arrepentirnos delante de Dios y que la sangre de Jesucristo nos lave. Entonces, lo primero es el deseo. Entonces hay un deseo en mí desbocado por algo. Entonces ese deseo hace que yo pueda dudar de la palabra de Dios y de que sea la palabra de Dios. Entonces uno a veces duda. Génesis 3. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo: no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán, incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol comprenderán todo mejor, serán como Dios porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daban eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Exactamente. Entonces ahí ve que hubo la duda, porque pues el enemigo la empezó a hacer dudar. Con que Dios dijo que si comías de los árboles del huerto, entonces caerías, morirías. Y entonces ella se empezó a hablar con el enemigo y dijo: no, pues si comemos de este árbol en particular y lo vemos y lo tocamos, entonces ella fue lo que le dijo así, entonces moriremos, ¿cierto? Ahí cuando le dijo: ¿con qué Dios dijo eso? Pues no es así. La verdad es que si ustedes comen de este fruto de este árbol, sabrán el bien y el mal y serán como Dios. Entonces ya plantó el deseo. Oiga, ¿seré como Dios? ¡Wow! Y ya empezó a hacerla dudar. O sea que la palabra de Dios no es la palabra de Dios porque Dios me mintió. Dios no es así. ¿Será que Dios de pronto en la palabra de Dios, esto que dice acá, yo evalúo y de pronto fue que Dios estaba errado? No sé, o de pronto quién sabe que escribió eso en la Biblia, pero eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque pues tiene un sentimiento de odio y yo sí que tengo que perdonar. No, ¿yo por qué voy a perdonar? ¿No? ¿Sí o no? Ay, no, yo tengo ese sentimiento de odio y no voy a perdonar. Pero la Biblia dice que hay que perdonar. No, pues no perdono. Eso no debe estar en la Biblia. Eso no debe ser de Dios porque yo no siento perdonar. Entonces empieza a dudar de la palabra de Dios que es verdadera, ¿cierto? Entonces yo ¿por qué tengo que perdonar? Yo ¿por qué tengo entonces que dar? Dice que es mejor dar que recibir. Yo ¿por qué tengo que dar? No, a mí que me den y entonces yo quito. No, porque es que yo siento, no, eso no es así, porque entre más tenga yo, entonces más recibo. Si yo me pongo a dar, menos tengo. Entonces eso no, así no debe ser. Pero yo sigo creyendo en Dios, pero no en la palabra de Dios. Entonces a veces uno no se somete a todo lo que, pues el reglamento que está ahí, o todo lo que se dice, no, esto sí, pero esto no. Entonces escojo esto sí, esto no, porque como esto es mi pecado, es mi deseo, entonces esto no lo dejo. Entonces empieza el deseo, viene la duda. Y conforme a la duda, entonces viene la mentira. Entonces la mentira fue que le dijo que sería como Dios. Y entonces, la mentira. Y se creyó la mentira. Y al creerse la mentira y arraigarse en ella, fue como una fortaleza. En 2 Corintios 10, del 3 al 5, si es tan amable. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los hombres. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Hasta cuál? Sí, al 5. Destruiremos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, capturando los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces dice que las armas de nuestra milicia, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces ahí está hablando que hay fuerzas espirituales,
Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces hay fuerzas que están en oposición a lo que nosotros queremos. Hay pensamientos que están siendo diferentes a lo que dice la palabra de Dios. Y hay una guerra y dice que es como militar, porque habla de milicia y habla de destrucción de cosas. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es un pensamiento arraigado, un pensamiento o una idea que llegó. No todas las ideas que te llegan a tu cerebro tienen que ser verdad, pero a veces llegan y empezamos a creer en ellas, y se convierten en una fortaleza dentro de nuestras mentes, y dice, no, esto es así y tiene que ser así. Entonces, y la gente no renueva la mente. No, es que yo creo que esto es así y es así. Entonces, como el personaje que máquinas de escribir. Bueno, tenía sus máquinas de escribir y dice, no, es que llegó el computador. No, las máquinas de escribir nunca van a pasar de moda. Pero llegó el computador, pasó de moda y su empresa se quebró. 7 años bebiendo porque pues se quebró porque no quiso, tuvo una fortaleza y no quiso cambiar. ¿Qué le pasó a las grandes industrias como Betatonio? Blockbuster quería comprar a Betatonio y no sé qué, y bueno, para los que saben, no, porque ya sé que hay algunos que no se acuerdan de eso. Yo solo me acuerdo de eso porque yo soy de esa época antigua. Ustedes no. Betatonio, Blockbuster eran películas, pues no sé si les voy a contar algo que no me van a creer que existía. Era un cassette así de grande donde venía la película. ¿Tú me puedes creer que había un cassette así de inmenso donde venía donde uno la metía en un aparato y la transmitía al televisor y se podía ver la película? Era una vaina así gigante. ¿Tú me puedes creer eso? No, ¿El Betamax? Sí, el Betamax o el VHS. Entonces, vea, si ves, ya no me creen. Entonces existía lo que era el Blockbuster, existía el cassette, y eso era una industria donde uno llegaba a una tienda súper gigante y veía títulos de películas por todos lados, por todas las paredes, por todos lados, y veía tienda esa, y veía películas. Y uno rentaba la película, y con su casecita, aunque Michelle no me crea, pero sí existió. Entonces, la gente rentaba su película, la llevaba a la casa, se la veía y después tenía que ir hasta la tienda a devolver el cassette de la película que le habían dado. Eso es lo que tenía que hacer. Y resulta y pasa que ellos dijeron, no, esta es una mega industria, nosotros somos una multinacional, estamos en diferentes países del mundo, estamos ganando utilidades por todos lados. Les dijeron, oye, pues para que evolucionara la parte del internet, que las películas las íbamos a enviar por internet y no sé qué, no, eso no sirve, eso nunca va a llegar a suceder. ¿Y qué sucedió? Ahora las películas vienen por internet, la gente contrata por tantos dólares el servicio mensual de Netflix y usted puede ver todas las películas que usted quiere en el momento que usted quiere. ¿Y qué pasó con esa mega industria o esa mega empresa que tenía miles de empleados? Se acabó. ¿Qué pasó con Kodak? Que tomaba fotos, se acabó. No quiso renovar la mente y se fue para abajo. ¿Qué pasó con la empresa relojera en 1968? La empresa relojera era suiza. Entonces tenía manecillas de reloj y no sé qué y todo esto. Y eran los mejores relojes suizos. Les llevaron la idea del reloj digital y dicen, no, eso no es un reloj, el reloj digital no es con numeritos así, no es, tiene que tener manecillas de reloj para hacer un reloj y no sé qué. Y había cualquier cantidad de empleados en la empresa suiza, todo esto. Llegaron, hicieron una exposición por allá en Estados Unidos, ¿cierto? Llegó y, oiga, tenemos el reloj digital, y llegó una empresa llamada Seiko, compró la idea, oiga, reloj digital muy chévere, y ese Seiko era por allá japonés, y empezaron los japoneses a hacer relojes que en el 82 más o menos, empezaron a hacer relojes de estos, pero digitales, y todo el mundo ya quiso la novedad de del digital, todo el mundo compraba eso muy barato, digitales, y todo el mundo con su reloj digital y veía la hora así con los numeritos nada más ahí en pantalla. Conclusión, 60.000 despidos en la relojería suiza. 60.000 empleos perdieron el mercado porque eran los líderes. Ahora los líderes, ¿quién eran? Los japoneses.
¿Por qué? Porque no quisieron renovar la mente y la idea se la dieron a ellos, pero no la quisieron. ¿Por qué? Porque es una fortaleza, es una creencia que tenemos de que eso es así y eso es así, pero esa fortaleza estaba ahí, fue desarraigada obviamente a través del tiempo, pero ya pues con consecuencias nefastas para los que renovaran la mente despacio. Entonces por eso dice, no os conforméis a la situación actual, no se conformen a la situación que están viviendo, sino renueven su mente. Entonces muchas veces viene la mentira, y a veces la mentira es arraigada por la cultura de lo que está sucediendo y no vemos lo que va a pasar. Porque por ejemplo la palabra dice, ojo, Cristo viene, muy pronto viene, ¿cierto? O sea, ojo, porque viene, sí, viene, sí. Pero pues la gente como que no está preparada, que viene como ladrón en la noche, o sea, en cualquier momento puede llegar. Pero la gente no la está creyendo, está pasando el tiempo y están sucediéndose cosas que en el mundo que están, uno dice, oiga, ya está muy pronto, ya casi. O sea, hay unos expertos que dicen, no sé, pero dice, bíblicamente hablando, dice, de pronto en el 2025 no creo que ya llegue esto, o que apure por pues las condiciones que se están sucediendo en Medio Oriente, que se están cumpliendo como las profecías de lo que se está cuadrando allá en todo eso que está sucediendo. Pero bueno, entonces que hay que estar muy pilo en el tema. Entonces está el deseo en el corazón, veamos, está el deseo, está la duda, está la mentira del enemigo, ¿cierto? Que nos cambia lo que es verdad por mentira. Y obviamente que está la derrota, que es la culminación del pecado, porque a veces caemos ya en la derrota. Entonces, eso es nefasto para nosotros. Pero pues tenemos que estar ahorita en este momento enfocándonos en la palabra de Dios, enfocándonos en Jesús para conocer la verdad, porque los pensamientos que tiene Dios para nosotros son buenos, ¿cierto? Porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Entonces, como consejo, enfocarse en la palabra de Dios, enfocarse en Dios. Enfocarse en Jesús, enfocarse en todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues la idea es que podamos tener esa cantidad de aparaticos para escuchar predicaciones, para escuchar música, para escuchar cosas relacionadas con Dios todo el tiempo y en todo momento, y lecturas, de pronto un libro, si les gusta leer, entonces un libro acerca del tema. ¿Por qué? Porque la mente se le puede desviar a uno, y después hay mucha gente que se desvía. Dice, perdí 37 años de mías en las drogas, yo nací cristiano, yo estuve como niño ya, pero como cuando adolescente me fui y duré 30 años en las drogas, 40. Pero ya otra vez volví a la realidad, pero ya esto ya le ha pasado todo el tiempo y todo esto. ¿Por qué? Porque se desvió un poquitico del propósito de Dios, un poquitico nomás, pero Dios en su misericordia pues vuelve y nos trae. Entonces esa es, controla tu mente y puedes controlar tu vida. Eso es básicamente. Y por eso pues bendito sea Dios, estamos acá controlando nuestra mente un poquito y diciéndole a Dios que pues nos pueda ayudar a renovar el entendimiento y podamos que Él nos guíe hacia las cosas nuevas, porque Él tiene grandes cosas para nosotros, pero nosotros no las hemos podido ver porque no hemos estado en contacto con Dios, pero nacimos para grandes cosas.